Hola a todos, yo soy Karina, licenciada en psicopedagogía y especialista en discapacidad, y hoy vamos a hablar del desarrollo del lenguaje. Esta es una temática que me preocupa especialmente por la cantidad de casos que estoy recibiendo, así que la primera aclaración que quiero hacer es que no nos vamos a centrar en aquellos casos en donde hay comprobado algún déficit orgánico que explica la falta de desarrollo o el detenimiento en el habla y el lenguaje, ¿sí? Vamos a abordar aquellos casos en donde por determinadas prácticas culturales o se les denomina prácticas de crianza, no se ha ido direccionando el desarrollo del lenguaje de manera adecuada o el del habla, ¿sí? Entonces, primero hacer esa aclaración. Si hay algún déficit o trastorno orgánico que esté comprobado y que esa sea la causa, no va a ser abordado en este video, ¿sí? Vamos a hablar de aquellos cambios o de aquellas recomendaciones que podemos hacer para que los papás vayan administrando cambios o para que tengan presente algunos lineamientos para pensar si su hijo está presentando estas dificultades, ¿sí? Así que bueno, vamos al primer punto, que para mí sería trabajar algunos prejuicios que existen alrededor del lenguaje o el habla. Y el habla sería, ¿no es cierto? Bueno, el lenguaje no es una cuestión que se desarrolle a una cierta edad porque somos seres humanos, digamos, no es intrínseco a la condición humana. Es una herramienta social y se da por estímulos del medio, digamos. Un niño que no es estimulado a hablar no va a hablar, ¿sí? Entonces el ser humano básicamente es un animal y su psiquismo, su constitución psíquica y todos los trastornos mentales que pueden ir derivando de eso, además del retraso en el desarrollo y el retraso en el habla o en el lenguaje, están condicionados por el medio en donde se desenvuelve, ¿sí? Entonces, no habiendo déficits orgánicos, nosotros nos enfocamos en determinar cuáles son esas cuestiones que a nivel ambiente podríamos modificar para que este desarrollo del lenguaje aparezca, ¿bien? Entonces, básicamente ese es el primer prejuicio que tenemos que entender, que no es que los chicos van a hacer un clic, no es que es bueno esperar a que haga ese clic, sino que si un niño a los 2, 3 años ya no habla con una claridad que su entorno puede entenderlo, yo recomendaría iniciar una consulta con un fonoaudiólogo, un psicólogo, un psicopedagogo que pueda arrojar algunas hipótesis de qué está pasando y cómo poder ir corrigiendo a tiempo muy certero estas cuestiones, ¿sí? Bueno, otra cosa que quiero decir es que no hay, si bien uno puede estimular el lenguaje toda la vida y ir complejizando su capacidad en tanto expresiva como comprensiva, la función básica del lenguaje se estima que se desarrolla hasta los 9 años de edad, igual que la visión, es un área que se desarrolla en el cerebro hasta esa edad. O sea que después se desarrolla de forma muy mecánica o muy ajustada a nominación de objetos y muy básica, y no desarrolla la complejidad que nosotros necesitaríamos para comunicarnos y para pensar. Nosotros los seres humanos pensamos en palabras, es decir que yo antes de escribir un texto lo pienso y lo escribo, digamos. El lenguaje oral es, digamos, el conocimiento previo que va a requerir el niño para escribir, o sea que si no desarrolla el lenguaje tanto comprensivo como expresivo de una riqueza más o menos significativa, va a estar complicado el tema de leer y escribir, va a estar complicado en el tema de desarrollo cognitivo, porque básicamente nosotros nos movemos en una sociedad donde todo está atravesado por el lenguaje. Nosotros pensemos, vamos a una calle, digamos, y encontramos los nombres de las calles. Si bien, bueno, ahora uno se puede manejar con GPS y es más oral, pero debería poder comprender ese GPS por lo menos. Muchas veces los chicos que tienen trastorno del lenguaje dejan de comprender las órdenes, entonces aunque se los incluye en un contexto de escuela normal, digamos, al no comprender órdenes quedan relegados a la interacción de lo que sucede en el aula, a los chistes, porque no entienden los dobles significados, las metáforas. Entonces,
se va a ir limitando su potencial de acuerdo a la cantidad de áreas o las competencias que ese lenguaje haya quedado precarizado, detenido o nulo, ¿sí? Entonces es de vital importancia y es como un síntoma de salud psíquica y cognitiva que un niño arribe a cerca de los 2 años al lenguaje, ¿sí? A poder expresar sus ideas, sentimientos, necesidades a través del lenguaje. Aclarado este punto, vamos a los consejos, ¿sí? El consejo, como decíamos, el lenguaje es una herramienta social, entonces básicamente tiene que cumplir esa función, digamos. Si en casa él señala y se le da lo que quiere, o antes de que él lo diga de forma lo más ajustada posible a lo que a su edad, digamos, y a su periodo evolutivo del lenguaje, decir los nombres de los objetos, para nosotros recién otorgárselos, deja de cumplir la función de herramienta, digamos, ¿sí? Entonces es importante que el niño entienda que si él no habla, yo no le entiendo, aunque yo pueda interpretarlo. Que las mamás hacemos mucho eso del proceso de interpretación, digamos. Pero yo tengo que pensar que lo estoy educando para un medio social. Después va a haber compañeritos que no lo pueden entender y él no va a poder decirles lo que él quiere, si hay algo que les molestó o algo que no quiere o quiere compartir algo con un compañerito. Entonces ya ahí lo estoy limitando en su interacción social. Entonces no es bueno la interpretación, salvo que el niño esté por debajo de los 2 años y que todavía sea muy pequeño para expresarse, digamos, no caigamos, digamos, en los extremos. Luego de los 2 años él tendría que poder decir qué quiere, ¿sí? Y nombrarlo. A veces también lo que se les da, ¿querés esto o esto? Y el niño se señala y se lo dan. Y entonces no, hay que decir, bueno, pero decí el nombre y yo te lo doy, ¿sí? O qué quieres, y hasta que él no lo diga, porque a veces hay niños que empiezan a llorar y entonces la mamá empieza a ofrecer esto, y hasta que él ve algo y dice eso en sí, entonces limitamos su vocabulario, porque cuando el niño tiene que nombrar un objeto, tiene que recordar el nombre del objeto, y en ese momento está evocando de su memoria, entonces está activando la memoria, la atención, la selección de datos que él tiene en su cabeza para encontrar el vocablo exacto para eso que él está queriendo pedir, digamos. Entonces ese esfuerzo que obviamente que les cuesta al principio y lloran y quiere que los interpreten, hay que tranquilizarlos y decirle, tranquilo, yo te lo voy a dar, vos decirme qué querés. ¿Sí? Y que lo vaya diciendo, aunque sea, si hoy no dice nada y señala, que diga algo parecido, y si ya dice algo parecido, que lo diga un poquito mejor, y así tratar de estimularlo para que el niño o la niña pueda ir cada vez ajustando más su vocabulario a lo que es el normal, el social, digamos, ¿sí? Porque esto también hace que él acomode su aparato fonoarticulatorio para emitir los sonidos que él está buscando emitir, y eso va a también contribuir después en el momento de la lectoescritura a la conciencia fonológica, digamos. Entonces, todo este proceso anterior que vamos haciendo con el niño es importante para ir sentando bases para que después aparezca la lectoescritura. A veces los niños no tienen lenguaje y los papás quieren que lea y escriba, y ya ahí se dificulta porque el conocimiento, nosotros lo que estamos haciendo cuando escribimos, estamos pasando algo del código oral al código escrito. Si no tiene un código oral lo suficientemente vasto, es muy difícil que el niño esté interesado en el código escrito. Uno puede ofertarle materiales, puede enseñarle todo el abecedario, y eso no significa que él va a leer y escribir, digamos, porque lo que hay que traspasar son ideas al código escrito, no sonidos sueltos, ideas. ¿Sí? Y ahí están las mayores dificultades. Las ideas quedan muy reducidas cuando yo no tengo lenguaje. Lenguaje comprensivo o expresivo. Va a ser distinta la afectación si están las 2 áreas afectadas o una o más una que la otra, digamos, va a ser distintas las cuestiones. Yo no quiero entrar en puntualizar eso porque eso sería parte de un diagnóstico y hay que evaluar el caso específico y ver qué medidas. Este video es como más general, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener presente es que el lenguaje es la expresión del mundo mental del niño, ¿sí? Entonces, reconocer que yo como papá, como mamá, no puedo saber todo lo que está en el mundo del niño y que él tiene que entender esto y que parte de que él entienda esto es de ir separando espacios, digamos. Porque él ha venido de un momento en donde compartíamos todo, hemos compartido la cama, el bañado, porque yo lo baño, lo toco, no hay nada que sea propio de él, digamos. Y yo tengo que empezar a marcar límites, de decir, esto es tuyo, esto se puede, esto no se puede, digamos, porque eso es lo que va a ir estructurando la representación mental, va a ir
En psicología se llama armando todo el basamento del inconsciente, digamos, de donde se nutre, después toda la creatividad y la expresión oral y el juego, todo se nutre de todo esto que queda sepultado bajo la represión del no, ¿sí? Pero básicamente, si uno no lo quiere complejizar mucho, uno está socializando, y para que el niño socialice y entienda que no solamente va a hablar con la mamá, que no solamente va a dormir con la mamá, que no solamente va a tener que compartir un espacio con la mamá y sus hermanos, que va a tener que compartir con otros seres, necesita que le encuentre su propio espacio, ¿sí? Si no, se vuelven muy ansiosos cuando salen, muy ansiosos antes de la separación, ¿sí? Entonces empezar esos periodos de separación antes, digamos, o sea, separarlo de la cama para que no tenga ansiedad de separación en otros momentos, empezar a darle que él se lave, digamos, cuando lo estamos bañando, le doy el jabón y la esponja y lo dejo que él se bañe, después voy y repaso, digamos, las zonas que han quedado sucias, pero ir generando esta autonomía, este control de su propio cuerpo, también tiene que ver con que él empiece a tomar conciencia que esto es propio de él. Prevenimos el abuso, digamos, porque sabiendo que es de él y que solamente él lo puede tocar, y cuanto antes hagamos eso, mejor, porque eso es lo que previene, digamos, los abusos. Y también le estamos enseñando que somos diferentes, que yo no puedo tocar su cuerpo, que él no puede tocar el mío. Hay niños que a lo mejor son 3, 4 años, vienen, levantan la camiseta de la mamá y toman el pecho. Ahí no se ha construido un espacio yo, no yo. Y si no hay un yo, no yo, la herramienta del lenguaje no funciona, porque somos lo mismo. Digamos, vos sos una extensión mía y yo no necesito expresarme. Cuando yo constituyo un yo soy un diferente a vos. Es básico que yo necesito comunicarte lo que yo pienso, porque es diferente a lo que vos pensás seguramente, digamos, y es diferente a lo que vos querés, ¿sí? Y que podamos intercambiar significados de este lugar. Pero si yo soy el bebé de mi mamá, digamos, y funciono así, porque todavía tomo el pecho, porque todavía mi mamá me cambia los pañales, porque todavía duermo con mi mamá, me voy a comportar como un bebé, digamos, a nivel psicológico. Ese niño no se está constituyendo en niño como un niño más allá del entorno, uno más del entorno, digamos, sino que es un niño bastante egocéntrico. Soy el nene de mi mamá, digamos, soy el nene de mi papá, o soy la nena de mi mamá o de mi papá. Entonces esas hablas infantiles, digamos, que quedan con cuestiones fonoarticulatorias, que hablan medios como bebote, tienen mucho que ver con esto, digamos, con no haberse constituido como niño, como un niño entre el conjunto, sino ser el niño de mi mamá, el niño de mi papá, la niña de mi mamá, el niño de mi papá, de mis padres, en definitiva, ¿sí? Y cuando ellos van a la escuela, digamos, ellos tienen que entender que no se escribe como ellos quieren, no se lee como ellos quieren, entonces dejan de ser el mundo alrededor mío, sino que yo me tengo que adaptar a ese mundo, tengo que tratar de ver cómo funciona y tengo que tratar de esforzarme por comprenderlo, integrarlo. Y entonces acá es donde aparecen los problemas de aprendizaje, porque bueno, el niño no está interesado en integrar ese mundo exterior, digamos. Él solamente quiere lo que a él le gusta, y si no le gusta y no es divertido, no lo quiere y lo rechaza. Y ahí aparecen otro tipo de problemas de aprendizaje. Entonces, ir constituyendo estos espacios de intimidad, estos espacios de yo, no yo, es también muy importante para que se arme la representación mental de que mi mundo es mío. Y no lo voy a compartir con el otro si yo no quiero y si yo no lo expreso, digamos, ¿sí? Y eso me da mucha libertad de sentir lo que yo quiera sentir, incluso enojo, porque si no, también a veces los niños no pueden sentir su enojo, porque piensan que como el papá o la mamá los interpreta, lee ese enojo y se va a enojar con él. Y tiene que ver con estas fantasías egocéntricas y esta no individuación, y entonces se van inhibiendo también a nivel de sus emociones, digamos, y como que ya no buscan la interacción con otros seres, porque tampoco es que saben cómo desenvolverse frente a eso, digamos, ¿sí? Porque se empiezan a ver vulnerables, digamos, pensando que los otros leen su pensamiento, digamos. Bueno, otra cosa muy importante, estimular el juego simbólico. No cambiar espacios de juego por pantallas, ¿sí? La predominante tiene que ser el espacio de juego, de juguetes, de creación lúdica. Son muy lindos esos juguetes donde hacen con pilas cosas, pero lo mejor que le podemos dar a un niño es juguetes para que él invente cosas, porque cuando él inventa está trayendo de nuevo a su imaginación o a su mente
ideas que él tiene, las está relacionando, las está recordando, las está uniendo de maneras diferentes, las está combinando con otras cosas, y todo eso es un ejercicio cognitivo base para el aprendizaje, donde nosotros vamos a combinar letras, vamos a evocar letras, nos vamos a acordar de los sonidos de las letras o de los números y de su representación mental, y todo eso tiene que estar estimulado en el cerebro. Cuando yo le doy juguetes que ya hacen cosas, el niño lo único que tiene que hacer es apretar un botón, y es muy poca demanda cognitiva lo que le permite ese juguete o ese juego. Entonces, estimular juegos de construcción, de armado, con masas, mientras más libre sea el juego, más va a poder hacer el niño con ese juguete, y además que sea irrompible, porque también atraviesa una etapa donde ellos su frustración la descargan golpeando, y entonces está bueno que se puedan construir y destruir las veces que ellos necesiten sin tener que tener excesivo cuidado. El cuidado debería estar postergado para cuando ellos sean más grandes, porque si no eso produce mucha frustración y produce la inhibición de la exploración de los objetos. Él tiene que explorar, ver qué es duro, qué se puede romper, qué no se puede romper, cuál es la resistencia, el peso, y lo va a ir probando a partir de la interacción con juguetes que permitan eso. Si yo le estoy diciendo, no lo rompas, no lo toques, no lo tires ahí, no permito la exploración, ¿sí? Y el desarrollo cognitivo también va quedando relegado a la par, digamos. No estimular el uso de pantallas antes de los 2 años, y después de los 2 años no estimular juegos de celular hasta después de los 6-7 años, que ya esté un poco más armado el aparato cognitivo. Porque hay periodos críticos en donde se eliminan neuronas, donde el cerebro se va configurando, es como que se va armando el software del cerebro, digamos, el tipo de conexiones que va a establecer, y si lo hace en función a las pantallas va a ser predominantemente visual y poco verbal. Va a tener muy buena definición de estímulos gráficos, pero poca interacción, digamos, a través del lenguaje. Las pantallas no generan interacción, así que conversar, sentarse, jugar con él es sumamente importante para consolidar esa interacción, para que al principio la interacción es a través de juguete, de prestar, de yo quiero, vos me das, es mío, es tuyo, este lo tengo yo. Bueno, todo eso se va aprendiendo en el juego, digamos, no hay posibilidad de aprenderlo a través de las pantallas, y eso es sumamente importante. Además, tenemos niños que de tanto jugar, en vez de decir sí, te dicen yeah. Que tienen un vocabulario neutro, digamos, no tienen acento, y que tienen términos como la canica, o no sé, bueno, términos que no son utilizados acá, que uno se nota que están muy expuestos a pantallas y que se va perdiendo esta interacción social, y este lenguaje queda como muy estructurado, muy rígido, muy inflexible, porque no ha habido la interacción y el feedback que generamos cuando conversamos. Y esto es algo muy típico de nuestro tiempo. Me preocupa mucho porque muchos déficits atencionales, muchos trastornos del lenguaje están dados por un estímulo de pantallas a demasiada corta edad. Y bueno, eso básicamente por eso era el video por la cantidad de casos que estoy recibiendo, y que vamos haciendo cambios a nivel de pantallas y del juego, y enseguida se empiezan a ver cambios a nivel de la expresión, de la interacción, y bueno, mientras antes hagamos esos cambios, mientras antes compartamos este conocimiento y lo socialicemos, creo que vamos a tener menores dificultades en tan tempranas edades, ¿sí? Bueno, y otra cosa otra recomendación que me parece importante es elegir terapeutas que trabajen con los papás, sobre todo en edades muy tempranas. Es muy importante saber que cuando estas cosas ocurren, digamos, con todos estos déficits o cosas que no hemos podido consolidar a nivel de casa, ocurren es por cuestiones de nuestra historia como hijos, porque antes de ser padres hemos sido hijos, y esa historia impacta en nuestra paternidad. Entonces a veces el niño no logra establecer un yo, porque el papá o los papás no pueden soltarlo, porque necesitan a alguien que les haga compañía. Entonces a veces, no sé, padres se divorcian y se los llevan a la cama, o padres que se llevan muy mal se los llevan a la cama para interrumpir el contacto entre ellos. Inconscientemente se realizan estas acciones sin darse cuenta, creyendo que el niño lo pide, pero yo lo permito porque también a mí me conviene, pero hay una cuestión inconsciente de los papás a revisar.
Entonces es muy importante que cuando hay trastornos a edades muy tempranas y más adelante también, siempre los papás deberían estar involucrados en el proceso, pero es sumamente importante incluirse en el proceso, ¿sí? Pedir recomendaciones, pedir sugerencias, revisar qué estamos haciendo en casa que podamos modificar, porque al terapeuta va una vez por semana 1 hora y no solo tenemos 7 días a la semana, 24 horas. Entonces es mucho lo que los papás pueden hacer para colaborar en el proceso, y es bueno que nos comprometamos a trabajar como papás y que si el terapeuta no nos solicita y no vemos avances, a hacer cambios rápidos de terapeuta, porque a veces se sostienen bajo la explicación de, bueno, él es autista y por eso no habla, él tiene un retraso cognitivo y por eso no habla. Hacer un diagnóstico certero, tratar de ver las posibilidades y tratar de ver avances, digamos, en ese proceso. De lo contrario, hay que cambiar de terapeuta para tener otras miradas y otras interacciones que nos permitan ir haciendo avances en periodos muy críticos. Como decíamos, tenemos hasta los 9 años. Y no es algo que se va a dar de un año para el otro, digamos, son procesos que llevan mucho tiempo porque llevan todo un armado del psiquismo y del aparato cognitivo y un rearmado. Así que es muy importante dar con buenos terapeutas en ese sentido. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.